Cordial saludo, estimados estudiantes. Bueno, el día de hoy voy a compartir una explicación general sobre la actividad correspondiente a la fase número 3. En este momento es el análisis de la problemática que ustedes seleccionaron y determinaron en la fase número 2. Recordarles que esta actividad tiene una puntuación máxima de 120 puntos y tiene una fecha de cierre al 15 de abril. Recuerden que las participaciones en los foros se deben de hacer de manera temprana para tener la posibilidad de realimentar y que sus compañeros comenten sus trabajos al igual que ustedes pueden comentar los trabajos. Bueno, ahora bien, en esta actividad digamos que el marco referencial bibliográfico que se va a trabajar es la Constitución Política y el análisis de los derechos humanos que impactan la problemática social que ustedes abordaron y que ustedes trabajaron. Entonces, para ello tenemos los referentes bibliográficos que aparecen en la unidad número 2. Allí encontramos pues la Constitución Política, algunos artículos y textos relacionados con lo que tiene que ver con la participación ciudadana y democrática a partir de la Constitución y de los derechos humanos. Tenemos un OVA y un OBI muy importantes que ustedes pues pueden acceder a ellos para poder ampliar todo lo que tiene que ver con los referentes teóricos y la conceptualización que vamos a manejar. Bueno, esta actividad tiene dos partes, dos fases. Una es la participación en el foro y la segunda es el trabajo que deben ustedes subir a el campo de evaluación. Entonces, en primera instancia vamos a hablar sobre la participación en el foro. ¿Qué debemos de hacer en el foro? En el foro ustedes van a seleccionar una imagen, puede ser de la web, relacionada o alusiva a la problemática social que ustedes identificaron. O pueden subir una foto real de la situación problema que se está presentando. No hay ninguna dificultad. Entonces, voy a poner un ejemplo. Pues digamos que muchos de ustedes la situación problemática que identificaron fue el consumo de sustancias psicoactivas y pues todo lo que esto conlleva en las comunidades. Entonces, pues es muy difícil obviamente capturar fotográficamente a las personas que están realizando pues este tipo de acciones. Entonces pueden ustedes buscar en la web una imagen alusiva a ella o en otros casos, pues me compartían algunas dificultades de impacto ambiental en las comunidades, entonces en ese orden de ideas sí podrían tomar el registro fotográfico, recuerden, una sola fotografía y subirla en el espacio de foro. Una vez ustedes suban esa fotografía, se deben de responder las preguntas que aparecen en la guía y que también les compartí en el foro. En una de ellas, esas preguntas, las respuestas deben de tener mucho análisis, deben de ser con mayor profundidad que ustedes realicen esos aportes. ¿Por qué? Porque en la fase anterior hicimos una descripción muy general. Aquí sí debe ser una descripción mucho más puntual, con muchos más argumentos, con muchos más criterios, con muchos más estadísticas. Entonces, esas preguntas son, pues, ¿cuáles son los actores identificados en el problema? Ustedes deben de mencionar no solamente cuáles son esos actores, sino decir, pues, de qué manera están motivados ellos a actuar de esa manera, ponerse en los zapatos tanto de las víctimas como de los victimarios, ¿m? Viéndolo desde el punto de vista ético. Luego, pues mencionar cuáles son aquellos intereses que están motivando a que estos actores estén realizando este tipo de dificultades, estén conllevando a generar esta situación problemática. Mencionar cuáles son los artículos de la Constitución que vulneran esos derechos a esas personas de la comunidad. Entonces aquí no es solamente decir artículo tal, artículo, voy a poner un ejemplo, artículo 1, artículo 2, no, es decir, en la Constitución Política está consagrado el artículo número tal, considero que sí se está vulnerando. ¿Por qué? Dar sus argumentos, sus razones, su punto de vista.
No me vayan a transcribir el artículo tal cual como está en la Constitución, porque lo que yo voy a valorar es el argumento personal que ustedes me den de por qué consideran ustedes que ese artículo sí está impactando pues esa problemática social que ustedes mencionaron. Y por último van a responder que a través de qué mecanismos de protección de los derechos humanos podrían gestionar una posible solución. Entonces aquí ya vamos a comenzar a pensar qué estrategias de mejoramiento podemos generar nosotros a partir de los derechos humanos. Recuerden que los derechos humanos están consagrados a nivel universal, no es solamente aquí en Colombia, sino son en todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos que ustedes consideran que pueden ayudar a generar la posible solución de esa situación problemática? Entonces, vamos a contestar, entonces vamos a primero a enviar la imagen, luego a contestar esas preguntas. Recuerden hacerlo de manera pronta, de manera temprana, para que tengamos espacio de generar debate, de compartir, de retroalimentar los trabajos de los compañeros. Quiero hacer acá una observación, es que evidencié en algunos espacios de foro que algunos compañeros simplemente decían, estoy de acuerdo con el concepto que estás dando de ética, o no estoy de acuerdo, tu trabajo quedó muy bien. No, eso no es una realimentación. Una retroalimentación o un comentario es generar un aporte significativo a lo que está comentando su compañero. Yo les puedo sugerir que puedan utilizar frases de los referentes bibliográficos, puedan utilizar, parafrasear frases o textos de los referentes bibliográficos para que le den más soporte a lo que están haciendo. En este momento vamos a trabajar constitución política, derechos humanos, entonces hay mucho de donde ustedes puedan tomar un texto eh, puntual y sobre él hacer sus aportes personales y así queda un comentario con mucho más soporte. Bueno, de esta manera vamos a participar en el espacio de foro. Pueden comenzar a hacerlo y recuerden que esto pues tiene un cierre al 15 de abril. La idea es que mucho antes del 15 de abril podemos estar hablando que hacia el 13 de abril pues voy a tener en cuenta las personas que hayan participado. Bueno, esto es en cuanto a lo que tiene que ver con el foro de actividades. En cuanto al trabajo que ustedes deben de entregar, entonces encontramos un documento anexo que es un formato en donde se va a trabajar un mapa mental. Este formato lo deben de ir diligenciando de igual manera, puedo irlo recibiendo. Entonces recuerden que se deben de observar el OBI y se va a trabajar el mapa mental. Más adelante yo les voy a compartir el enlace del CIPA en donde vamos a trabajar cuáles son los componentes fundamentales para realizar este mapa mental sobre la comprensión de la problemática social con respecto a las respuestas de las preguntas orientadoras. Y aquí también se debe de hacer una reflexión. En este momento pues se está pidiendo un mínimo de palabras, que son 200, que donde se permita evidenciar la comprensión del problema social desde la unidad 2. Recuerde citar pues los referentes según la norma APA. Esto es el trabajo que se debe de subir en el entorno de evaluación. Entonces, queridos estudiantes, yo les comparto pues esta información a nivel general. Recuerden participar en cada una de las web conference. Ya se compartió el enlace y la invitación para el día jueves, perdón, sí, jueves 3 de la tarde para que participemos en la web conference y así poder ir eh, despejando dudas. También voy a enviarles más adelante la invitación para realizar nuestro CIPA de curso y así poder tener una interacción y compartir pues aquellos criterios que se estén realizando. Les agradezco muchísimo la atención y les deseo que tengan un feliz día.